Bienvenidos a este espacio donde vamos a tratar temas de selección de personal visto desde diferentes opciones. El equipo de la presentación está compuesto por Mónica Alejandra Proaños, Omar Díaz, Diego Gutiérrez y quien les habla Jason Salvador. Entonces, lo primero que encontramos es que en las organizaciones se trabaja de dos formas. Uno, la visión funcionalista, es decir, donde existen actividades intrínsecas del proceso de la organización y funcionan de forma independiente y no generan ningún valor. Por otro lado, está la visión estratégica, donde se concibe la gestión humana como un subsistema de la organización que interactúa con otros generando una alineación a los objetivos de la compañía. Es decir, donde se logra generar una cultura organizacional donde la gestión humana no es un fin sino medio para lograr estos objetivos propuestos. Los antecedentes que tenemos sobre el tema de las competencias empieza con David McLean, un momento, que fue profesor de la Universidad de Harvard en los años 70 y fue reconocido por ser un experto en los temas de motivación, investigaciones tema, procesos de selección orientado a identificar características que lograran predecir un éxito laboral y este éxito se científico y estaba correlacionado con las competencias o en ese entonces como se conocía como habilidades que eran aspectos personales más que cualquier conocimiento técnico o habilidad que eran tenidos en cuenta en la visión funcionalista que les mencioné hace un momento. Entonces, existieron otros estudios ya sobre los años 80 al tener donde se iniciaron actividades para identificar estas habilidades que requería una persona para ocupar ciertos cargos. Adicionalmente, se desarrolló la tendencia de responsabilizar el área de recursos humanos, que era conocido en ese momento así, como generadora de la eficacia, entendiendo la eficacia como la capacidad para cumplir un objetivo. En este, a raíz de los resultados que determinaron estas habilidades, factor importante para garantizar este éxito laboral requerido, entonces se oficializó el término habilidades y que con el tiempo se transformó en competencias, que son las que conocemos hoy en día. En el caso de Colombia, nuestro país, quien estandariza el tema de las competencias laborales es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y estas a su vez son vigiladas y certificadas por el ICONTEC. ¿Listo? Encontramos la clasificación de las competencias, entonces inicialmente están en relación con el saber, es decir, conocimientos técnicos y de gestión, en el quehacer, que son las habilidades innatas o el resultado de experiencia y aprendizaje que las compañías desarrollan a través de temas de capacitación y tenemos las que están relacionadas con el ser, es decir aptitudes personales, comportamientos, temas de personalidad y valores que tenga la persona. Están también los temas primarios, es decir, las reconocidas por la identificación a través de rasgos de personalidad, y las secundarias, que son una interrelación de competencias primarias y el uso de habilidades como el conocimiento y la extroversión. Sí, que es clave para desarrollar alguna actividad. Por otro lado, están las competencias clave o conocidas esenciales a nivel organizacional que generan a la compañía de otras. Listo. Entonces, la definición de competencia es una característica individual que se puede medir, demostrar y generar una distinción entre colaboradores de alto y medio desempeño. Existen competencias diferenciadoras y de umbral. Entonces, las primeras son características que generan distinción, es decir, que hacen que una persona sobresalga de los demás en una actividad específica. Y están las competencias de umbral, que son empleadas de selección tradicionales o antes del desarrollo de las competencias, o mejor, del descubrimiento de la funcionalidad de las competencias, la cual consistía en que la persona simplemente tuviera las capacidades para desarrollar una actividad y la persona pudiera hacerlo con éxito o alto desempeño. ¿Listo? Finalmente está el tema de gestión de competencias, es decir, hoy en día a nivel organizacional se logra un proceso de identificación, estandarización, desarrollo y análisis de competencias.
Esto las compañías modernas lo generan a través de diseño de perfiles. En la contratación y elección del personal se tiene en cuenta que la persona cumpla con estas competencias básicas y las mencionadas anteriormente. Las otras, pueden, algunas que necesita la compañía, como trabajo en equipo, liderazgo y demás, pueden ser desarrolladas a través de la capacitación. Y adicional a esto, las organizaciones ahora buscan promover a través de plan carrera y sucesión de cargo. Y para esto los prerequisitos son cumplir competencias que son desarrolladas o diseñadas. Realmente, las formas más populares de medir las competencias a nivel organizacional son las entrevistas, los ejercicios grupales, en los cuales se generan evaluaciones observacionales, en los ejercicios de escucha, en los cuales se busca que la persona a través de ciertas pistas llegue a un objetivo y de esta forma intentar conocer las competencias que tiene. A la conocida evaluación de desempeño y finalmente la actividad de encontrar los hechos, que es muy similar a la actividad de escucha y a la grupal. Listo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre el liderazgo transformacional. Ustedes se preguntarán qué significa esto. Esto es sencillamente el impacto que causa en el capital humano de una compañía, el que el líder se gana de forma natural la confianza y el respeto de los demás. ¿Listo? Bueno, se preguntarán qué es transformacional. Es un término que se le adjudica a la habilidad que tiene un individuo para transformar y movilizar aquellos recursos humanos que contiene una compañía, lo que lleva a que el capital humano llegue mucho más lejos de lo que ellos mismos esperan. Las características que tiene el liderazgo transformacional es que el líder fomenta en su personal la creatividad. De esta forma, el personal asume nuevos retos y encuentra oportunidades tanto para ellos mismos como para la compañía. Dentro de la comunicación, pues fluye abiertamente, es bilateral. De esta forma, las ideas se comparten y se desarrollan de forma colectiva. Un líder transformacional logra guiar la capacidad intelectual de cada uno del personal de la compañía. Se llega a que la productividad surge y llega más allá como un trabajo en equipo a través de la motivación. Dentro de estas características también encontramos que el personal busca imitar al líder. Lo que quiere es ganarse el respeto y la confianza que inicialmente el líder les brinda a través de su trabajo. Dentro de otras de las características está la disposición de asumir riesgos. Eso quiere decir que cada uno de los empleados asume que hace parte de un equipo y busca asumir los mismos riesgos que los demás están asumiendo. Otra de las características es que se cree a ciegas en la compañía y por eso nos brinda un sentimiento de pertenencia. Y finalmente el personal pues es estimulado intelectualmente a través de estos retos. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el liderazgo transformacional? Sencillamente, pues que se fomentan las habilidades sociales, hay un aprendizaje continuo, dentro de estas están las iniciativas del personal, es decir, el personal también tiene voz y voto. La autoestima de cada una de las personas es superior, ya que éstas se sienten valoradas. Dentro de la productividad, le encontramos que está al 100% a baja inversión. Esto quiere decir que la compañía invierte menos en adquirir nuevos talentos humanos, porque ya dentro de la compañía existen personas con ideas novedosas. El concepto de persuasión con respecto al mejoramiento general de los procesos, pues es lo que finalmente lleva al éxito no solo de la compañía, sino de las pequeñas ideas que se generan. Otra de las ventajas está el fortalecimiento de las habilidades psicológicas. Pero ¿qué habilidades psicológicas estamos fortaleciendo? Está la esperanza, la humildad, el amor por el trabajo, sentimiento de justicia y el de pertenencia nuevamente. Finalmente, el capital humano es valorado, o sea, se ven como personas más que sobre números, como anteriormente se venía manejando. Pero pues también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Que el resultado es previsible a largo plazo. Dentro de otras de las desventajas tenemos es que existe dentro de la compañía, muchas veces se abusa del capital humano. Y no todos los líderes tienen esta capacidad, o sea, no todos los líderes tienen la facilidad de fomentar este tipo de ideales dentro de los empleados.
Y por último tenemos la presunción sobre el concepto motivacional. ¿Listo? El siguiente tema que vamos a revisar son el papel o la selección de personal en el sector público y privado. Estás entendiéndola como la interacción que van a tener los psicólogos organizacionales dentro de las compañías. Nos enfocaremos principalmente en el papel que va a desarrollar en las compañías públicas. Aquí vemos en este apartado que las compañías, pues que estas compañías públicas y en general, las formas de organización han tenido unos cambios sociales y económicos. El principal cambio que se ha presentado es la globalización. Esta globalización entendida como un desarrollo social y económico de las sociedades modernas que trae una exigencia de mayor productividad. Con esta exigencia de mayor productividad, al tener una interrelación entre varias naciones y pues varias organizaciones, se pueden caer, o es usualmente recurrente que las organizaciones caigan en explotación laboral, vuelvan a desconocer la persona y le den mayor importancia pues al contrato como tal. La organización entendida como desde un ámbito público, esta se debe entender como un proyecto político, por tanto, busca un bien común. Los psicólogos organizacionales deben pensar como actores que estén encargados de generar proyectos que sean responsables, que sean sensibles a las necesidades de los colaboradores y por ende al desarrollo del país, entendiendo que estamos trabajando sobre el sector público. Aquí hay una frase muy concordante con esto y es que la empresa del sector público se debe entender como un sujeto de responsabilidades concordante con la ética de la sociedad civil. Es decir, más que un sujeto de derechos, la empresa del sector público se debe pensar como un sujeto de responsabilidades que tiene una obligación con el desarrollo de la nación. El rol del psicólogo en este tipo de organización debe tener un proceso de contextualización social y cultural. ¿En busca de qué? En busca de generar la mayor igualdad en el tema de oportunidades. Esta responsabilidad debe ser asumida por toda la organización para combatir estructuras que reduzcan la pobreza. Las finalidades y funciones de la psicología en la organización, en la sociedad actual. Primero, al ser considerada la psicología organizacional como una ciencia positivista, debe tener un procedimiento neutro. Medir con el mismo rasero, por decirlo de alguna forma, a todos los aspirantes y a todos los colaboradores de una compañía. Por tanto, el proceso de selección se muestra como un proceso neoliberal, según lo que nos relata Peralta, mencionándonos que este proceso de selección de personal va a tener metodologías de evaluación, las explicaciones de hechos y, por supuesto, la aplicación de resultados orientadas a la maximización del rendimiento laboral. Por otro lado, las finalidades de la psicología organizacional, en la sociedad actual son, primero, ser considerada como la psicología organizacional de índole positivista, tener un enfoque neutro y generar procesos de selección estructurados con una clara medición y pues una clara demarcación de los resultados a desear. Esto se va a dividir este proceso de selección en 4 fases. La primera va a ser el reclutamiento mediante el ofertamiento de la vacante que se esté realizando. Ello luego de haber realizado pues un formato de requisición y una descripción del cargo. El siguiente paso va a ser la verificación de las hojas de vida que se hayan postulado a las vacantes, revisión no solamente de sus antecedentes laborales, sino también revisión de antecedentes académicos, sociales y culturales, aplicación de pruebas psicotécnicas y realización de entrevistas. Son algunos de los principales pasos para este proceso de selección. ¿Listo? Bueno, toda esa revisión entonces nos permite ver cuál es el proceso de reclutamiento y selección de personal, teniendo en cuenta las nuevas perspectivas del mercado. Entonces, en este momento vamos a hacer una revisión, pero antes de ello debemos hacer un proceso de recordación con nuestras raíces. ¿Listo?
Entonces, inicialmente debemos recordar que habían teorías mecanicistas. Estas son nuestras bases, las bases del proceso de selección. Y estas teorías mecanicistas se podrían resumir en dos. La primera es la organización científica del trabajo, que pues su autor principal es Frederick Taylor, y la teoría clásica de la administración de Henry Fayol. ¿Qué sucede con ellas dos? Básicamente ven al ser humano como una máquina, como otra parte de la empresa, como un activo fijo de la empresa, el cual debe producir constantemente, se le pueden medir los resultados, se pueden medir sus tiempos de producción y asimismo poder ahorrar costos a lo que más se pueda. Pero todo este proceso de mecanicismo generó que se empezaran a hacer un proceso, una evaluación específica para determinar que la persona se adaptara al cargo que tuviésemos en la empresa. Y a esto fue lo que se le denominó psicotecnia. ¿Listo? Ahora bien, pasando desde este enfoque mecanicista, llegamos al día de hoy. El día de hoy, ¿qué se enfrentan los psicólogos en el proceso de reclutamiento y selección de personal? Inicialmente, deben tener ciertas condiciones que deben tener muy en cuenta. La primera de ellas es la innovación tecnológica. Como ustedes muy bien saben, pues en este momento hay un proceso de globalización, entonces, la tecnología debe ser una parte fundamental en los conocimientos y en las herramientas que utiliza el nuevo psicólogo. Las nuevas formas de empleo y contratación debido a este proceso de tecnificación han cambiado demasiado desde esas raíces a finales del siglo XX. Es en este momento entonces que se dan nuevas formas de contratar, como disculpen, como la contratación del teletrabajo o por prestación de servicios o diferente tipo de contratos. Hay otras nuevas evaluaciones psicológicas, ya no solo se fijan en qué capacidades cumple la persona y si se adaptan o no al nuevo rol, sino que miden otras perspectivas psicosociales. Hay otras, hay otro campo importante y es la transformación de las universidades. Ya se preparan a los estudiantes para enfrentar un entorno laboral, como antes no se hacía. Esta perspectiva de tenerse muy en cuenta en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Y finalmente, como ya les venía hablando, la internalización y globalización. Esto que permite que el psicólogo haga procesos de selección y reclutamiento no solo en el área limítrofe de su empresa, sino que por el contrario, le permite al psicólogo expandir su campo de visión. Es así entonces que encontramos contrataciones en otros países o entrevistas inclusive a partir de medios tecnológicos. Es importante que mencionar que aún sigue desde el finales del siglo XX al día de hoy, aún el proceso de reclutamiento y selección de personal sigue intentando predecir lo que esta persona o su comportamiento en la empresa. Eso es lo que nos facilita a nosotros el proceso de contratación. Pero ya no se predice si esa persona es buena o mala en su cargo. Ahora se predice si la persona se ajusta al entorno psicosocial. Entonces, recordemos un breve resumen. Antes se debía predecir el ajuste de la persona al puesto de trabajo. Seguido de eso, se evoluciona el pensamiento para saber hacer la predicción de si la persona se ajustaba al equipo de trabajo. Y el día de hoy ya debemos pensar en hacer una predicción para que esta persona se ajuste o no al entorno psicosocial. Hay unas competencias importantes que el psicólogo debe tener en la actualidad. Inicialmente, análisis y resolución de problemas. Por otro lado, la toma de decisiones. Comunicación asertiva, que es fundamental para cualquier proceso que se lleve desde el área de talento humano. Gestión de la información, debido a toda la información y la cantidad de información también que maneja a partir de las nuevas tecnologías. El conocimiento de la empresa es fundamental para determinar los perfiles de cargo y las competencias necesarias que debe tener el candidato. Y finalmente, equipos multidisciplinares. Ya no solo el psicólogo debe contratar personas que se adapten al entorno psicosocial de un equipo multidisciplinar, sino que el mismo psicólogo debe hacer parte de este equipo para poder comprender su funcionamiento y su dinámica dentro de la empresa. ¿Listo?